Buenas tardes. ¿Cómo están, doctores? Hola, doctor Tambulián. ¿Cómo le va? Placer verlo como de costumbre. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? Encantado. Bueno, vamos a auxiliarnos de nuestras pequeñas guías, porque hoy nos vamos a internar en el camino de la psiquiatría y lo haremos con el doctor Gustavo Cásparas, notable psiquiatra, ciertamente, y desde luego, para un abordaje al trastorno de ansiedad, del que mucha gente se queja y que parece afectar casi epidémicamente a numerosísimas personas, aunque no sabemos exactamente cómo enfocarlo al inicio de la cuestión. ¿Nos ayuda un poco? ¿Cómo no? ¿Cómo se revela? ¿Qué nos pasa cuando empezamos? ¿Qué tipo de ansiedad tenemos? El primer punto para mí importante es acordar con Mario Mactas en el sentido de que es uno de los trastornos emocionales más frecuentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos afecta aproximadamente a 25 millones de personas los trastornos por ansiedad. Casi un 10%. Exactamente. Una epidemia. Sí. Ahora, sí, también es importante poder diferenciar lo que podemos pensar en lo que es la ansiedad habitual de la vida cotidiana de lo que llamamos los psiquiatras trastornos por ansiedad. Claro, sería trascendente porque un cierto grado de ansiedad en la vida de todos los días es imposible de erradicar. Exactamente, y es bueno que exista, digamos, si existiera ansiedad nula no estaríamos trabajando, por ejemplo, tendríamos un desinterés por la vida, no habría un motor que nos moviera a modificar algo. Y sí hablamos de trastornos por ansiedad cuando ya esa ansiedad es tan significativa que altera de manera importante la vida cotidiana de la persona, digamos, en su calidad de trabajo, en sus relaciones sociales o personales. Impedirle determinadas cosas. Exactamente, impedirle, dificultarle. Gustavo, Sí. hay una ansiedad que nosotros como médicos no especialistas la vemos, que es aquel paciente que frente a cualquier problema, sobre todo problemas médicos, se vuelve loco y vuelve loco a su familia, a los demás. Le resulta muy difícil manejar algunos imprevistos. Sí. Y respecto de eso, doctor, seguramente ustedes ven distintos tipos de trastornos por ansiedad en ese caso. Es decir, bueno, en la medida en que una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad, eso le implica un cierto impacto emocional. Y ahí depende del tipo de trastorno de ansiedad que desarrolle, puede ser desde una fobia y tener un profundo temor a que esa enfermedad sea extremadamente grave, o puede tener un trastorno obsesivo compulsivo y empezar a tener obsesiones y llamarla a usted reiteradamente por teléfono: doctor, ¿seguro que me voy a recuperar de este problema infeccioso que tengo? Llamada tras llamada. Claro. Sí. Sin descanso. Cada vez de manera más, no sé si la palabra es obsesiva. Exactamente, pero tal vez sí. Y el trastorno obsesivo compulsivo, que ya ha cobrado una entidad propia, y que ha alcanzado el cine con aquel film de Jack Nicholson, Mejor Imposible, etcétera. ¿Por qué se produce? Porque buscamos, si nos llega a tocar padecerlo, el refugio de pequeños rituales cada vez más tiránicos. Sí, el trastorno obsesivo compulsivo es claramente una de las tantas manifestaciones de la ansiedad. Y lo que sucede es que aparecen obsesiones determinadas, digamos, que son, la persona que padece este trastorno sabe que son pensamientos no lógicos, los reconoce como no lógicos. Irracionales, exactamente. Entonces justamente ese es el problema que hace que se demore entre 5 a 10 años la consulta a un especialista para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Porque tiene temor a ser considerado loco, cuando no está loco, lo que tiene son síntomas de ansiedad simplemente. Esas obsesiones después le generan compulsiones, que son comportamientos que transitoriamente le alivian la ansiedad, transitoriamente. Para el manejo, porque vos sabés que el tiempo televisivo es muy corto, para el manejo tenemos la ansiedad, que todos los días nos afecta y que muchas veces la tenemos, nosotros la manejamos con algún ansiolítico, como el Lexotanil, así. Ese tipo de ansiedad es habitual, se maneja así y no hay mayores dificultades. Ahora, la ansiedad, cuando es ya un trastorno psiquiátrico, ¿por qué no nos decís así rápidamente los signos precoces y cómo ustedes la manejan?
Bueno, básicamente el primer punto es hacer claramente diagnóstico de trastorno por ansiedad, más allá de la ansiedad esperable, normal en cualquier persona frente a alguna situación de cambio de crisis. Y la manejamos básicamente con tres patas, digamos, una es la psicoterapia, la otra pata es la medicación y la tercera pata, cuando la persona empieza a estar mejor, es proponerle esfuerzo personal para afrontar situaciones que le pueden generar ansiedad. Respecto al tratamiento farmacológico, un tema esencial es no solo pensar en benzodiazepinas, usted nombró una de las tantas benzodiazepinas posibles a usar. Sí, ya sabemos desde hace varios años que el tratamiento farmacológico esencial para los trastornos por ansiedad son los medicamentos antidepresivos, fundamentalmente los que llamamos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Claro. Bien, hay una estrategia clara que nos permite pensar en que pueden controlarse. Aunque sospecho que la etiología, las fuentes del trastorno de ansiedad deben ser diversas. A lo mejor hay alguien que objetivamente está muy presionado por diversas circunstancias de su vida y otras personas que sin estarlo también lo sufren. Exactamente. A mí me parece, Mario y Gustavo, como para cerrar, entonces, que la ansiedad que todos podemos tener, pero no es una fobia, no es un problema psiquiátrico, lo podemos manejar con actitudes distintas y con ansiolíticos transitoriamente. Ejercicio, técnicas de relajación, hondo, exactamente. Relajación, yoga, etcétera. Cuando la ansiedad ya es una fobia y es un problema importante, psicoterapia, antidepresivos y cuando estamos un poco mejor, corrección de las conductas. Exactamente. Y un poco de ejercicio físico. Sí, ejercicio físico es fundamental. Bueno, gracias, doctor Cásparas. No, por favor, un gusto. Hemos abordado de una manera muy completa, muy veloz, pero muy clara y didáctica qué ocurre con el trastorno de ansiedad, de que nadie está libre y que, bueno, en Estados Unidos es padecido por 25 millones de personas. Volvemos enseguida con más a Ciencia Cierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro doctor Stambulian y nuestro ilustre visitante, el doctor Gustavo Cásparas, psiquiatra, en este caso para asomarnos al síndrome de fatiga crónica. Suena muy serio y lo es. ¿Qué ocurre con ello? A mí me gustaría, como una introducción a lo que tú has dicho, decir cómo nos llegan los pacientes. ¿Cómo llegan, doctor? Tenemos los pacientes que están cansados porque hicieron una actividad física. Tenemos otros que están cansados porque tienen una enfermedad. Pero en el síndrome de fatiga crónica, uno está cansado como si hubiera subido a la Concagua sin haberlo hecho. Caray. Y esto dura un tiempo muy importante, meses. Y entonces se sienten cansados, algunos con fiebre inclusive, febrícula, fiebre baja, no mayor de 37,5, otros con dolores musculares, y frente a esta situación llamada síndrome de fatiga crónica, nosotros lo trabajamos mucho con el doctor Cásparas y con los psiquiatras, y entonces a mí me gustaría que él nos dijera la frecuencia, en quiénes se da más, y cómo podemos ayudarlos en estas circunstancias. Cómo no, con mucho gusto. Respecto de la frecuencia, lamentablemente estoy dando datos de otros países porque no contamos con estadísticas en la Argentina. Se estima que 1 millón de estadounidenses están afectados por el síndrome de fatiga crónica. Aquí 100.000 más o menos, por corrigiendo a la población. Podremos pensar ajustando un poquito la mira, claro. Sí, podremos pensar en esa cifra. Se da más frecuente en mujeres que en hombres, aunque hemos asistido a muchos pacientes varones con síndrome de fatiga crónica. Habitualmente entre los 30 y los 50 años, esa es la edad más frecuente. Y para hacer diagnóstico de síndrome de fatiga crónica hay lo que llamamos dos criterios mayores, que uno es fatiga que no se repone con el reposo, es decir, la persona por más que descanse sigue sintiéndose fatigada. Hago la aclaración por las dudas. Cuando hablo de fatiga, hablo de cansancio físico, porque hay personas que interpretan fatiga como sensación de falta de aire, como una crisis asmática. Claro. Pero hablo de cansancio físico que no se repone con el reposo, que dura más de 6 meses y que obliga a la persona a reducir de manera significativa sus actividades habituales. El otro criterio mayor importante es que hay que descartar cualquier causa médica de fatiga, es decir,
a través de la historia clínica, del examen físico y de exámenes complementarios de laboratorio o por imágenes. Gustavo, nosotros cuando vemos estas personas entre 30 y 50 años, todas tienen algunas características personales que nos inclinan a pensar que están predispuestas a fatiga crónica. Por ejemplo, nosotros vemos que en general son personas inteligentes, demasiado prolijas, muy prolijas, obsesivamente prolijas, y que de pronto es como si hubieran gastado todas sus energías. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que a mí me sorprende que ya en el año 1860 un médico que implementó el término neurastenia observó esto en estas personas. Esto mismo que observamos nosotros en la actualidad. Personas inteligentes, autoexigentes, pero con cierta vulnerabilidad emocional. Otro autor compara esta situación como si la persona estuviese apretando el freno y el acelerador de su motor vital simultáneamente, desgastando energía y produciéndole esta fatiga. Pero si básicamente observamos eso, personas meticulosas, inteligentes, sumamente autoexigentes, es una característica muy frecuente. Muchas personas después que le hacen todos los estudios quieren que uno le encuentre una causa orgánica para explicarlo. Y te digo la verdad, nosotros hasta ahora, y yo en unos congresos de los últimos tiempos, nos presentaban el tema y cuando decían las causas ponían un signo de interrogación. Exactamente. ¿Cuáles son algunas de las causas que están asociadas? Se han investigado un montón de causas virales, bacterianas, psiconeuroinmunoendocrinológicas, causas genéticas. Se ha descubierto cierta predisposición genética, pero ciertamente no se conoce aún la causa del síndrome de fatiga crónica. Aparentemente está relacionado con factores estresantes y cierta vulnerabilidad de algunas personas en particular. No sé si con esto alcanzo a responderle, doctor. Sí, claro. Y a interesarnos más profundamente en lo que ocurre con el síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo se trata? ¿Qué estrategia desarrolla el médico alrededor de alguien que lo sufre? Hay algo importante, que es que se han investigado múltiples tratamientos, de los cuales muchos han fracasado, y sí existe en la actualidad evidencia científica sólida respecto a que el ejercicio programado de acuerdo a la tolerancia de cada persona claramente mejora los síntomas del síndrome de fatiga crónica. Ese es uno de los pilares que se ha demostrado claramente. Vos lo dijiste muy bien, paulatino y programado. Exactamente. Porque las personas cuando están en plena brote de fatiga crónica, caminan una cuadra y se cansan muchísimo. Entonces hay que decirle, no, empiece caminando media. Exactamente. Después 3/4 de cuadra, después un poquito más. Quiere decir ejercicio programado y progresivo. Medicación psiquiátrica. Se ha demostrado que los antidepresivos, por ejemplo, sirven para tratar la depresión que con mucha frecuencia acompaña el síndrome de fatiga crónica. El 50% de las personas que tienen un síndrome de fatiga crónica tienen comorbilidad con depresión, y ahí se ha demostrado sí su eficacia. No así en personas que no tienen depresión, no les sirve tomar antidepresivos. Se ha intentado, pero no es eficaz. Es decir, que ustedes son, por eso nosotros cuando tenemos lo mandamos a ellos, porque ellos nos dicen, este sí con antidepresivos, este no. Claro, porque se trata en el primer caso de un paciente que tiene que está recorriendo una depresión, además del síndrome de fatiga crónica. Si es solo el síndrome de fatiga crónica, los antidepresivos no harán su trabajo. Desde el punto de vista de las recomendaciones psicoterapéuticas de ustedes, fundamentalmente, decime 3 o 4. Bueno, ese es el otro pilar, el tercer pilar. Yo decía actividad física, programada, psicoterapia, y el tercer punto es esfuerzo personal por tener una actitud introspectiva. Usted hablaba de cómo el paciente va de médico en médico tratando de que se le busque una causa orgánica. Eso es un factor de mal pronóstico, uno de los indicadores de mal pronóstico del síndrome de fatiga crónica. Personas que adhieren al tratamiento, es decir, entienden lo que le pasa. Exactamente, que tienen una actitud de introspección, de empezar a ver qué factores lo están afectando emocionalmente, aunque no se den cuenta. Esos son los que mejor pronóstico cambiar tienen. de canal. Ser, como decía Borges, un poco más desprolijo, menos obsesivo, y algunas veces tratar
cuando hay un paciente de fatiga crónica, que la familia lo entienda. Porque ese debe ser un escollo importante. Absolutamente. Muchas veces los que no tenemos algo no entendemos a quién lo tienen, o nos irrita, o nos ofusca. Porque, ¿sabés qué pasa? Muchas veces el marido le dice, si no tenés razones para estar tan cansada. Y muchas veces a nuestros hijos le decimos, vos no tenés razones, pero entender que no es una causa que él crea, es un problema funcional. Significa que está, que no es orgánico, que todavía no entendemos muy bien por qué se produce, pero que hay que ayudarlos a salir. Así es, doctor Stambulian, doctor Kasparas, muchísimas gracias. El síndrome de fatiga crónica fue un abordaje múltiple desde todos los ángulos que ha culminado con el hecho de que, como ocurre con muchas otras enfermedades o conjunto de síntomas agobiantes, el entorno, todo lo que hay, las personas que están alrededor de quien lo padece, no somos a veces capaces de comprenderlo plenamente. También entenderse unos a otros seguramente ayuda a mejorar nuestra salud. Gracias. En un ratito la elevación científica y la elevación humana, juntas en el doctor Daniel Stambulian. Cómo disfrutar de nuestro trabajo. La maravilla de trabajar, el entusiasmo y el gozo de hacerlo son asuntos que nos va a enseñar el doctor Stambulian ahora, al reflexionar en voz alta para todos nosotros. Doctor, ¿podemos gozar de nuestro trabajo? ¿Podemos disfrutar de él? Sí, yo creo que es fundamental y es un privilegio cuando uno hace lo que le gusta y lo puede disfrutar. Y en ese sentido, ayer tuvimos un evento muy lindo de Swarovski, que todos los años junta, esta vez fue en el Hilton, a todos sus socios. Había muchas personas. Swarovski es una casa de cristal. Maravillosa, casa de objetos de cristal. Sí, de origen austríaco, de más de 100 años, y entonces ellos dan unos laureles de 4 hojas. ¿Unos tréboles? Tréboles, perdón. Sí. Unos tréboles de 4 hojas. Y entonces ayer le dieron por el trabajo que realizan a Ginóbili, a Minujín, entre otros, a Modito Fernández y también a nosotros. A usted, personalmente, digámoslo con claridad, lo felicito. Y realmente cuando uno recibe una distinción de este tipo, uno trata de comprender lo que esto significa, y nada más que significa que a uno le dan un desafío más para que siga trabajando. Y en ese sentido, el trébol. Sí, el trébol de Swarovski. De Swarovski, de 4 hojas, tiene un significado. Una de las hojas es el amor, la otra la suerte, la otra la esperanza, ¿no es cierto? Y realmente nos sentíamos muy bien de ocuparnos de las comunidades indígenas. Y creo que tenemos que hacer sinergismo y lazos con otros y con una actitud positiva. Sí, claro. Esa es una actitud positiva y luminosa. Sí, ¿sabés lo que te permite la actitud positiva? Ahí me acordé de una frase que siempre la llevo encima, como la cédula, ¿no? La actitud positiva te permite ver lo invisible, te permite tocar lo intangible y alcanzar lo imposible. Bueno, gracias. Yo lo copio. ¿Puedo copiarlo y copiarlo a usted también y llevarlo conmigo? Y entonces dijimos, a estas comunidades tenemos que trabajar junto con las autoridades, los responsables y otras ONG para poder alcanzar para ellos las pequeñas cosas que en la vida uno necesita, por lo menos para tener un nivel de vivencia mínimo adecuado. Así puede estar. Agua, luz y darles un poquito de posibilidades de trabajo. A lo mejor con esa acción también estas comunidades indígenas, ayudadas por ustedes y otros grupos y ayudadas por ellos mismos,
podrán tener la actitud positiva que les permita tocar lo intangible, ver lo invisible y hacer lo imposible. Así vamos a hacerlo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre allí. Es muy emocionante y realmente